Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Soy Eduard Alexander Cárdenas Pérez de Matemática Empírica y vamos a dar una definición del ángulo un poco más formal. Ya había dado una definición del ángulo para primaria, aunque los invito a que vean esos videos porque en él está el concepto básico y también digo los ángulos notables, los ángulos rectos, o sea, los tipos de ángulos de una forma muy sencilla que pues no hay necesidad de hacer un video adicional porque ahí están bien explicados. Entonces los invito a que vean ese video. Estamos hablando de los ángulos agudos, ángulos obtusos, ángulo llano, ángulo recto, todo eso está especificado de forma muy simple en ese video. Vamos a dar un concepto más general del término ángulo, que es muy importante, fundamental en la trigonometría. La palabra ángulo viene de una palabra, recordemos que lo que es el griego, el latín, todas las lenguas vienen basadas del proto-indoeuropeo. En el proto-indoeuropeo había una palabra ank, que significaba doblar. Esta palabra fue tomada como los griegos como anquilos, ahí está el anquilos, para traducir lo que se conoce como torcido, curvado. Y bueno, esto lo apropió en latín para transformarlo en la palabra ángulos. ¿Qué ángulos? Pues también quiere decir esquina. Esas son las transformaciones que ha tenido y pues bueno, en el inglés pues se ha tomado como angle o ancle y pues para nosotros pues ha llegado como la traducción de la palabra ángulo. Entonces quiere decir esquina. Esa es la traducción general. Ahora, ¿cuáles son las definiciones del ángulo? El ángulo tiene dos definiciones formales. La primera definición es que, como pueden ver ustedes acá, tengo un punto en común acá, y hay dos semirrectas. La semirrecta de color rojo y la semirrecta que les voy a poner nombres a cada una. La semirrecta la voy a llamar X, y esta semirrecta de aquí arriba la voy a llamar Y. Cuando tengo dos semirrectas que comparten un punto común de inicio, la figura formada por esas dos rectas se conoce como ángulo. Entonces, el punto común de dos semirrectas, las semirrectas parten de un punto común, las rectas como tales no tienen un punto común, entonces dos semirrectas, dos líneas rectas, entonces dos semirrectas. Esas dos semirrectas, cuando ellas parten del mismo punto, la figura formada se conoce como ángulo. Esa es la primera definición formal. Hay otra definición que tiene que ver con un segmento. Se imagina uno que tiene un segmento de recta y este segmento en la recta, que es el segmento AB, está en la posición inicial como tenemos acá. Y ese segmento de la recta se le clava o se le fija el punto A y se desplaza. Al desplazar ese segmento a un punto final, pues tenemos la formación de un ángulo. Entonces un ángulo consiste en desplazar desde un punto fijo un segmento, teniendo un segmento AB con uno de sus puntos fijos, es desplazar ese segmento desde un punto inicial a un punto final. Y el desplazamiento generado se conoce como ángulo. Los ángulos generalmente se simbolizan con letras minúsculas. Este dibujo que está acá, ¿qué quiere decir? Que también entre dos curvas se puede encontrar un ángulo. Cuando tenemos dos curvas que se encuentran, las rectas tangentes a esas curvas, recta tangente es una línea que yo tengo una curva y que me toca la recta en un solo punto. Perdón, tengo una curva y es la línea recta que me toca a esa curva en un solo punto. En el punto de intersección de esas dos rectas, trazo las dos tangentes que son las que están en color negro y se me genera un ángulo que, bueno, lo voy a llamar aquí alfa. Aquí voy a llamar también alfa ese ángulo y aquí también alfa. La simbología para llamar ángulos. ¿Por qué puse el alfa? Porque una costumbre es utilizar letras griegas. Las letras griegas utilizadas generalmente para llamar ángulos son la letra alfa, la letra beta, la letra gamma, la letra delta.
También se utiliza la letra teta y la letra phi. Las demás no se utilizan porque generalmente, o sí se pueden utilizar, pero generalmente están ligadas a otra simbología, pero con estos símbolos casi siempre es suficiente. Aparte de la simbología que se utiliza de tener las letras griegas para llamar un ángulo, también hay que tener en cuenta que tiene que verse de qué forma se está trabajando el ángulo. A veces en los triángulos o en los polígonos, los vértices o las esquinas se nombran con letras mayúsculas. Por lo tanto, los ángulos correspondientes a esos vértices se simbolizan con letra minúscula. Como ven, aquí tengo el vértice A y internamente se escribe en minúscula el ángulo A y se simboliza. Esa es una forma, pero ojo con eso porque tiene que ver el contexto y la manera en la que están viendo la matemática. En trigonometría especialmente sucede que se aplica en la fórmula que está a la derecha. Cuando yo tengo un triángulo, lo que se acostumbra es llamar los lados A, B o C en mayúscula, en el orden que uno quiera. Generalmente uno los ubica como quiera. Y las letras, al escribir los lados, llamar cada lado por una letra mayúscula, pues yo llamo el ángulo contrario a cada lado con la letra minúscula. Si aquí tengo A, su ángulo contrario es este y lo llamo A minúscula. Al lado B tienes el ángulo contrario es B y lo llamo B minúscula y así hago con C. Esa es una forma también de simbolizarlos y tienen que ver estas dos situaciones en qué caso se da. Teniendo en cuenta este triángulo, también los ángulos se pueden llamar, por ejemplo, el ángulo A, también lo puedo simbolizar con 3 letras donde se tengan vértices. Para este caso, estoy diciéndolo mal. Para el caso que se trabajen con vértices, no con los lados. Ojo, acá las letras mayúsculas me simbolizan los vértices. Aquí las letras mayúsculas me simbolizan los lados. Son dos formas distintas. Tienen que estar enfocados de qué manera lo están viendo. Cuando en geometría me escriben los vértices también de esta forma, en vez de usar letras minúsculas se puede simbolizar el ángulo, por ejemplo el ángulo A. Lo puedo simbolizar como usando las letras donde el vértice donde está el ángulo queda en la mitad. Por decir algo, BAC. Se escribe ángulo B mayúscula AC. Para llamar el ángulo A, el vértice A queda en la mitad. También se puede especificar al contrario, CAB. Lo importante es que, repito, el vértice que contiene el ángulo quede en la mitad de los dos segmentos. Y esas son las maneras de simbolizar los ángulos. Esta sería la introducción a lo que tenemos que ver con ángulos y pues bueno, continuaremos viendo otras opciones. Espero que esta información les sirva de introducción, les quede clara y les ayude. Nos vemos en otro video, cuídense mucho, hasta pronto. No olviden suscribirse y dar like.